Muy bien, buenos días con todos. Eh, Continuando con las clases de gestión pública, justo en esta semana importante, pues han pasado varios acontecimientos en cuanto al tema de las contrataciones con el Estado, específicamente aquí en Cajamarca, y ese tema es el que vamos a tocar hoy día como parte del curso de gestión pública, en donde se convierte en una herramienta muy importante para cualquier empresario, pequeño o grande, que quisiera ya incursionar en el mundo de las contrataciones con el Estado y obviamente convertirse en proveedores eh, con una formalidad tal de que tranquilamente puedas competir con cualquier tipo de empresa en este sector. Mi nombre es Sergio Cáceres y con ustedes estaré en estos 60 minutos para avanzar un poco de lo que es específicamente este importante tema, en la cual son contrataciones con el Estado, y específicamente veremos los aspectos que tiene este capítulo, en la cual vamos a ver los principios de las contrataciones propiamente hablando, los impedimentos para contratar con el Estado y obviamente para ver cómo está conformada esa estructura, ¿correcto? Entonces, avanzando con el tema, pues sencillamente, como le estaba comentando, en estos últimos meses, sencillamente las cosas están cambiando en el país y gracias al tema del COVID, pues se han aperturado ya algunas actividades en beneficio de la sociedad y en principal a las MIPES que de alguna manera contribuyen bastante con el PBI nacional. No olvidando de que nuestras MIPES son un conglomerado de distintas empresas de distintos rubros en la cual están aportando bastante al crecimiento nacional, aproximadamente con un 90 y tantos por ciento. Ese es un punto muy importante que se está viendo que en estas últimas décadas, pues, las MIPES se convierten en el motor de la economía nacional. Muy bien, entonces, empezando el capítulo siguiente, pues vamos a empezar con los aspectos generales, en la cual contemplan la normativa de las contrataciones con el Estado y vamos viendo que es importante analizarlo desde todo punto de vista y acaba la pregunta ya acostumbrada para todos ustedes. ¿Qué son las contrataciones con el Estado? ¿No? Creo que ya les respondí, pero vamos a seguir avanzando hasta el final para que ustedes puedan darse la respuesta de qué son las contrataciones con el Estado. Esta es la pregunta de rigor que siempre les hago para que ustedes ya vayan empapándose un poco más en en el sector público. Yo les había comentado de que así como nos preocupábamos un montón sobre el tema de la gestión privada, pues ahora también es momento de preocuparnos por las actividades del Estado, porque ya es momento de darle esa solidez que tanto lo necesita. Y básicamente, estas contrataciones del Estado están bajo la ley 30.22.5, una ley muy importante en la cual va a establecer todos los mecanismos de control, las directivas, los lineamientos, en la cual vamos a estar hablando en esta sesión un punto muy importante, ¿no? Y asimismo tenemos, bajo esta ley, tenemos el Decreto Supremo 350 del Ministerio de Economía y Finanzas que visualiza esta ley, en la cual va a establecer distintos lineamientos y va a ser motivo de avance de varias instituciones como es el OCE, uno de los principales actores dentro de la gestión pública, específicamente dentro de las contrataciones con el Estado, ¿no? Es aquí donde seguramente ustedes ya escucharon que para ser proveedor tienen que tener básicamente ya un código o comprar el formulario para que ustedes sean proveedores con el Estado, ¿no? Y estos puntos también lo vamos a ver línea más adelante. Entonces, este punto sí es importante conocerlo, ya que ya les había explicado de que la gestión pública está basada específicamente en leyes, en normativas que tenemos que leer para cumplirlo adecuadamente. Es importante leer y obviamente entender lo que tiene cada ley, porque así funciona nuestro Estado y así tenemos que respetarlo, porque esa es la nomenclatura que tenemos que entender de cómo funciona este mecanismo público en todo el sentido de la palabra. Asimismo,
dentro de toda esta contemplación, pues vamos a analizar los principios de las contrataciones públicas, ¿no? ¿Para qué nos van a servir? Y es importante saberlo y conocerlo para que cuando tengamos que leer tal o cual documento público, pues lo empecemos a entender. Y básicamente estos principios son los criterios interpretativos e integrador de la normativa, ¿no? Que básicamente nos va a explicar cómo funciona este tipo de mecanismos públicos. Si tenemos, por ejemplo, el principio de la libertad de concurrencia, es decir, que las entidades promueven el libre acceso y participación de los proveedores en los procesos de contratación. Es decir, que todos podemos participar y obviamente también tenemos limitaciones que van a prohibir, ¿no?, algunas prácticas que afecten a la libre concurrencia de los proveedores. Es decir, que así como tenemos aspectos de ingresar a las actividades públicas, pues eso también nos ponen limitaciones que debemos de evitar. Y esto le va a dar un valor transparente al proceso de la contratación pública en el país. No olvidemos de que todos los presupuestos que tiene el gobierno es producto de las recaudaciones fiscales que tiene en este momento, ¿no? Y es por eso que estos dineros que son pagados por todos los ciudadanos, pues tienen que estar perfectamente controlados. Y estas leyes, pues, hacen eso, de que en la ejecución de un proyecto público, pues, toda esa inversión que está bajo la tutela del aporte de todos nosotros, pues esté bien invertido, ¿no? Y todo siempre en beneficio del ciudadano común y corriente, que es lo que más le interesa al Estado, ¿no? Seguidamente tenemos el principio de la igualdad de trato, donde todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, ¿no?, en consecuencia a otros. Y si ustedes se dan cuenta, aquí en este momento, pues, cuando uno concursa a una licitación pública o contratación pública, pues sencillamente las personas naturales que somos nosotros o las personas jurídicas que son las empresas ya conformadas, pues intervienen en estas situaciones, pero de manera igualitaria, ¿no? No olvidemos de que este principio de igualdad de la ley de la contratación pública nos hace ver de que todos estamos prácticamente compitiendo de una manera muy, muy homogénea, en la cual tú tienes que cumplir los requisitos que te da el Estado para que puedas acceder a ser proveedor. Entonces, esta igualdad o este principio, pues sí es importante porque nos hace competir de manera igual en todo el sentido de la palabra. El siguiente principio básicamente es la transparencia. Este es un principio muy importante porque cuando hay transparencia en los procesos, pues las cosas van muy bien. Y básicamente hablamos de transparencia cuando la información está visible. Y ahora en Internet, pues todo está visible, es cuestión nomás de bajar los archivos, es cuestión de leer. Y obviamente va a haber información que te la van a otorgar cuando es necesario pagar tal o cual derecho, ¿no? Porque también las gestiones cuestan y creo que también es importante hacer conocer de que algunos trámites tienen un costo para poder bajar un tipo de información. Y básicamente en el principio de la transparencia es que las entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia. ¿Correcto? Este principio respeta las excepciones establecidas, ordenadas por el aspecto jurídico. Entonces, como les estaba comentando, estos lineamientos legales pues son importantes. Es por eso que la transparencia es un principio muy importante dentro de cualquier licitación pública o privada. ¿Ya? El otro principio es la publicidad, que básicamente es el proceso en la cual debe ser objeto de publicidad y difusión con el fin de promover la libre concurrencia y competencia efectiva. Justo en la mañana estaba viendo cómo el OCE, a través de su canal en YouTube, pues envía bastante información de todo lo que tienes que hacer para poder contratar con el Estado, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, hasta cuánto es el tope de poder licitar, o hasta cuál es el nivel mínimo
en la cual no puedes emitir un costo. Todo esto ya está en las redes sociales del Internet, en la cual simplemente cualquier usuario tiene que bajar la información, tiene que leer, tiene que hacer posible de que todo lo que se está checando en este curso, pues sencillamente se cumpla. Ustedes también tienen que investigar de que todo lo que les estoy diciendo, pues esté colgado en el Internet y tranquilamente ustedes la puedan bajar, ¿no? Esta información, como bien lo está diciendo el aspecto teórico, pues es público y transparente. El siguiente principio es la competencia, en donde los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés del público frente a una contratación. Y es lo que les estaba diciendo. En esta competencia, pues van a haber varios postores, ¿correcto? Que van a emitir tal o cual costo, en la cual está sujeto a los requisitos que les va a emanar el Estado a través del OCE, ¿no? O el espacio que esté solicitando el servicio del proveedor, en la cual hay un costo ya determinado por este sector, en la cual tiene máximos y mínimos. Eso es lo más importante. Entonces, uno no puede pasarse por encima del 100% hasta un 110%, no puede pasarse, o tampoco puede ser menos del 90%, porque automáticamente este organismo te anula. Y acá tenemos que ser bien claros. Es por eso que inclusive estos organismos nos dan formatos ya de hacer costos unitarios en los cuales nos van a pedir y solicitar información importante que tienes que cumplir. Por ejemplo, les voy a contar una experiencia. Días atrás participé en una licitación del Ministerio de Economía y Finanzas y pues por algunos aspectos técnicos tuvimos que desistir de este tipo de contratación porque no se cumple algunas cosas y uno para que pueda cumplir pues tiene que tener todo a la mano. Y son cosas que van a suceder. Si es que ya no puedes, pues sencillamente tienes que retirarte, ¿no? Ahora, si tienes todos los documentos en regla y son formales, pues adelante, como el elefante, para que cuando estés ejecutando el proyecto, pues no tengas ninguna falencia económica, ni técnica, ni nada, porque cuando ya has presentado tu propuesta económica, se acabó el tema, ¿no? Ya empieza a correr el proyecto y tú tienes que cumplir lo que has ofrecido en esa propuesta, ya que todo ahora se hace en línea. Es decir, este organismo te envía un código a tu email, tú abres el email y vas a darte cuenta que hay una secuencia a que cumplir y tú vas a juntar los documentos necesarios y vas a juntar tu propuesta, ¿no? Es así. Entonces, esperas un par de días y sencillamente te van a dar la respuesta si ganaste o perdiste esa licitación, ¿ya? Eso es muy importante hacérselo conocer porque son cosas que uno en el día a día va avanzando. Muy bien. El otro principio básicamente es la eficacia y eficiencia, que son dos aspectos muy distintos, ¿correcto? Básicamente este principio es que dentro del proceso de contratación, las decisiones se adoptan en el mismo, el cual debe orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad. Es decir, lo que les estaba comentando, ¿no? Todo proceso público tiene un objetivo, tiene una meta, tiene un presupuesto y obviamente tiene un tiempo a entregar y si es que esto tú no lo respetas, pues sencillamente ahí vas a tener problemas. Y la idea es que tú no tengas problemas como proveedor del Estado, porque ahora, con todas las ventajas que tenemos a través del Internet, pues podemos hacer interesantes proyectos simplemente leyendo lo que dice, ojo, este tipo de contratación, ¿no? Es importante también mencionar que los TDRs, que son documentos importantes, se tiene que leer de principio a fin para encontrar todos los mecanismos necesarios que tú puedas utilizar para que puedas postular, ¿correcto? Y básicamente en este principio es importante mencionar que se va a controlar la parte formal. Y es ahí donde el empresario de la gran empresa o de la pequeña empresa tiene que entender de que tiene
que ser formal, tiene que formalizar su empresa, ¿correcto? Si no tiene una licencia, pues ya es momento de sacarla. Si no tiene el RNP, pues es necesario que la adquiera. Y así, varios documentos que te va a pedir este tipo de organismos porque es importante ser formal. No olvidemos que en el país aproximadamente el 70% de la microempresa es informal. Y ese también es un factor que nos da un punto en contra cuando queremos licitar con el Estado. Y cuando se nos presenta esta oportunidad, recién nos ponemos pilas, pero a veces el tiempo te gana. Y en estos tiempos de pandemia, no se olviden de que ya no es necesario asistir a una oficina en físico, sino que todo está en línea. Y si tú no dominas las tecnologías de la información, pues sencillamente puedes perder una oportunidad de oro, ¿no? Y el siguiente principio es lo que les estaba comentando, ¿no? Que es la vigencia tecnológica, en la cual los bienes y servicios deben reunir las condiciones de calidad y modernidad necesaria para cumplir con efectividad la finalidad pública para lo que son requeridos. ¿Correcto? El tema tecnológico ya es un punto que todo microempresario o empresario de la gran empresa tiene que adoptar. ¿Y por qué digo de la gran empresa? Porque también hay empresarios de la gran empresa que poco o nada conocen desde el aspecto de vista tecnológico. Así que si ustedes que están empezando con el tema de la microempresa, pues tienen que ya aprovechar estas ventajas tecnológicas, ya que todos los procesos en este momento son en línea. Entonces, tenemos que ya estar adaptando y adaptando tecnologías en beneficio de nuestros negocios, ¿no? Si se dan cuenta, hemos hablado de varios principios interesantes en la cual nos están vislumbrando lo que sucede, ojo, lo que sucede cuando uno licita con el Estado, ¿no? El siguiente principio básicamente es la sostenibilidad ambiental y social, que básicamente dentro del diseño y desarrollo de los procesos de contratación pública se consideran estas para que podamos respetar, ojo, el medio ambiente y también el desarrollo social, que es lo más importante, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo social, pues sencillamente estamos hablando de mejorar la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad ambiental, pues sencillamente estamos hablando de que tenemos que respetar al medio ambiente, ¿no? Eso sí está más claro que el agua, porque ya con en estos tiempos de pandemia, pues es interesante respetar estos mecanismos ambientales dentro de las buenas prácticas de las empresas, ¿correcto? El otro principio dentro de la contratación del Estado es la equidad, y básicamente las prestaciones y derechos de las partes deben de guardar una razonable relación de equivalencia y proporción sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Es decir, tenemos que respetar ese punto de equilibrio entre el proveedor y el Estado, porque es necesario cumplir, como les había comentado, los requisitos que a veces nos ponen. Y a veces uno dice que es muy engorroso, pero nuevamente insisto, si es que tú te adecuas al tema formal, pues sencillamente es cuestión de cumplir los requisitos establecidos para concursar en este tipo de procesos públicos, ¿correcto? Muy bien, si se dan cuenta, hemos hablado de distintos principios que de alguna manera nos indica el norte de una contratación pública, de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, ¿no? Para las personas que están ya investigando en ser proveedores del Estado, yo los invito a que sean parte de esta porque las oportunidades son infinitas. Es cuestión nada más de leer, de informarse y obviamente de creer en la formalidad. A veces nosotros pensamos que la formalidad no es importante. Yo les digo que sí es importante porque lastimosamente nos hemos acostumbrado solamente a participar en cuestiones privadas, pero también ya es momento de apostar por la cuestión pública, ¿no? Porque para eso creo que el empresario también se forma. Entonces, esas oportunidades que nos da el Estado, pues es un gran aliciente en estos tiempos de pandemia, en la cual si tú te preparas, pues sencillamente puedes postular y tal vez ganar esta licitación con solamente leer lo que dice este manual o este TDR, ¿no?
que básicamente es el documento donde está todas las especificaciones técnicas de lo que debes y no debes de cumplir en un proceso de este tipo de concursos, ¿correcto? Y acá viene pues la siguiente parte, que es las contrataciones públicas. Es decir, hemos visto básicamente las plataformas que soportan este tipo de actividades, ¿no? ¿Y qué es básicamente la contratación pública? Como dice ahí el concepto, es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Ojo, cuando hablamos de precio y calidad, no estamos hablando del más bajo costo, porque ya les he explicado de que los precios están ya establecidos, en la cual el postor no puede bajarse por debajo del 90% y tampoco puede subir por encima del 110%. Llega ese punto y tranquilamente el organismo te va a decir hasta acá llegó tu historia, ¿no? Entonces, como íbamos diciendo, esta contratación pública básicamente tiene como objetivo la satisfacción de los ciudadanos, ¿correcto? A través de los pagos de los impuestos. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, en este gráfico, pues vamos viendo que acá están los distintos bienes, consultorías, obras que van a ser aceptados por el gobierno para que tú lo realices, ¿correcto? Entonces, este proceso de adquisición por parte del gobierno de los bienes y servicios, consultorías, obras, están en el ciberespacio, están ya listos. Solamente es bajarte uno, analizarlo, leer y postular. Entonces, este proceso es importante conocerlo. Las contrataciones públicas hace un buen tiempo ya se están dando en el país, pero lastimosamente solamente lo realizan los que ya están en este tipo de ambiente, ¿no? El único secreto que yo les puedo decir es de que ustedes ya se conviertan, sean personas naturales o personas jurídicas, sean formales. No hay otra alternativa para que no podamos competir en este tipo de espacios tan importantes que aparentemente parecen difíciles, pero no son difíciles, son sencillos. Entonces tenemos que simplemente leer, y si es que no tenemos las competencias adecuadas, pues sencillamente contrata personal para que haga el trabajo que tú necesitas, ¿no? Eso sería prácticamente una recomendación para que no pierdan oportunidad en este tipo de concursos. Muy bien. ¿Y por qué se realizan estas contrataciones públicas? Como les había ya adelantado, es para satisfacer una necesidad pública, porque el Estado está comprando bienes, servicios, está comprando servicios para que pueda satisfacer la necesidad de la población. Entonces, satisface la necesidad pública para alcanzar resultados en beneficio de la población y obviamente satisfacer un fin público, como por ejemplo la ejecución de desagüe, ¿correcto? De desagüe, que ahora en nuestro país es un punto en contra porque muchísimas regiones del país aún no cuentan con desagüe. Entonces, es un ejemplo clarísimo de que cuando hacen ese tipo de concursos, pues sencillamente tienen ese objetivo, satisfacer una necesidad pública, ¿correcto? Obviamente, optimizando los recursos del Estado de una manera eficiente y transparente. ¿Y qué es una finalidad pública? ¿No? Miren, finalidad pública, ¿no? ¿Qué es una finalidad pública? Es el interés público que se desea satisfacer con la contratación y que está ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad en concordancia con los objetivos estratégicos. Por ejemplo, en los hospitales tenemos la atención oportuna para el asegurado, ¿correcto? Y en la cual acá vamos viendo que según todo lo que nosotros aportamos, pues este paciente, ¿no? Tiene toda esa seguridad de ser bien atendido porque tiene un equipo médico, tiene computadoras para el control de este paciente, tiene una camilla adecuada, un mueble, un estetoscopio, medicina, etcétera, y obviamente el personal. Todo esto sucede cuando hay un buen concurso transparente, ¿no? Entonces, así como el Estado recauda, también lo quiere convertir en eficiente para que todos los que estamos aportando nuestros dineros
pues cuando vayamos al hospital tengamos todas estas comodidades. Entonces, cuando se hace ese contrato, pues sencillamente el contratista tiene que cumplir al pie de la letra lo que se necesita, ¿correcto? ¿Y quiénes participan en esta contratación pública? Son dos actores que ya lo hemos mencionado directa e indirectamente. Uno de ellos es la entidad pública, que es el gobierno, que es la persona que va a adquirir estos bienes, productos, servicios, entre otros. Y la otra parte están los proveedores, que van a ser aquellas empresas públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, en la cual van a cumplir ciertos requisitos para que le puedan vender al Estado. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos que ser este actor que esté listo para venderle al Estado, ya sea una consultoría, ya sea un proyecto o tal vez bienes, ¿correcto? Pero tenemos que cumplir ciertos requisitos que nos avalen como proveedores eficientemente responsables, ¿correcto? Entonces, creo que dentro de la gestión pública, pues esta parte es importantísima. No podemos dejar de lado esta parte porque sencillamente ya es momento también de pasar al siguiente nivel, ¿ya? Entonces, no olvidemos, tenemos dos actores que participan en este proceso, la entidad pública y los proveedores. ¿Y quiénes intervienen, no? ¿Y quiénes intervienen en esta contratación? Miren, el titular de la entidad, un área usuaria, un comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones. Si se dan cuenta, por todos estos procesos va a pasar el concurso. Es por eso que los lineamientos ya están establecidos y solamente, estimados participantes, es cuestión de leer, es cuestión de empaparse, es cuestión de leer bien las normas, ¿no? Entonces, no es tan complicado. Yo los invito a que si tienen una empresa natural o jurídica, pues sencillamente ya participen en este tipo de licitaciones. No es cosa de otro mundo, es cuestión de ser formal. Y hay un secreto más que luego les voy a comentar, ¿correcto? Y miren, y esto es lo que les estaba comentando. ¿Quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública con el Estado? Pues básicamente dos actores, ¿correcto? Las personas naturales y las empresas jurídicas que cumplan con los requisitos para participar en los procesos de selección convocados por las entidades del Estado. Y un punto importantísimo, estimados participantes, es de que para que ustedes puedan participar en este tipo de licitaciones, pues tienen que tener un documento muy importante. Si no lo tienen, es más, ni siquiera se presenten, ¿no? Porque sencillamente ese documento es prácticamente la puerta para que ustedes puedan acceder y ser proveedores. ¿Listo? Entonces, ya les voy a dar la respuesta, pero ese es el documento importantísimo después de toda su formalidad. Si no lo tienen, pues pueden ya desde ya, pueden ir indagando qué documento es el que tienen que comprar. Y justamente es este. El primer punto de estos requisitos para ser proveedor del Estado es que cuentes con el Registro Nacional de Proveedores o el famoso acrónimo RNP. ¿Correcto? Este principal documento es clave para cualquier participante de esta licitación. Entonces, si ustedes no lo tienen, este RNP, pues tienen que ya adquirirlo. Entonces, mis estimados participantes, este es el secreto para que ustedes puedan ya estar pensando en ser proveedores con el Estado. Tiene que contar sí o sí con el Registro Nacional de Proveedores o el RNP, que tampoco ya es tan caro, es económico, justamente para que todas las empresas naturales y públicas puedan participar. Perdón, jurídicas, ¿correcto? Otro requisito para que puedas participar es no estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado. Líneas abajo les vamos a explicar quiénes están impedidos de contratar con el Estado, ¿correcto? Y finalmente, de estos requisitos es cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio a la cual vas a cotizar.
Si se dan cuenta, estos requisitos son importantísimos. Pero como les iba diciendo, si no tienen el RNP, pues poco o nada pueden hacer. Es decir, no van a hacer nada porque no tienen el primer requisito, ¿no? ¿Y dónde lo pueden adquirir? Pues en el Banco de la Nación, pueden adquirirlo en el Banco de Crédito, ¿correcto? En la cual ellos ya tienen inclusive los códigos necesarios para que ustedes puedan acceder a este tipo de registro. ¿Listo? Entonces creo que ya les di dos aspectos muy importantes que si ustedes quieren ingresar al sector público como proveedores, pues sean formales, traten en lo posible de ser formales y obviamente adquieran pues el Registro Nacional de Proveedores como parte de los requisitos que te van a pedir. Y si no tienes este documento, pues sencillamente no vas a dar el siguiente paso. Muy bien. ¿Y qué es el Registro Nacional de Proveedores? Básicamente, es el sistema de información oficial único del Estado que tiene por objeto registrar y mantener actualizado su permanencia en el registro de información general y relevante de los proveedores que quieren participar con el Estado. Es decir, es tu DNI. Si eres una empresa natural, pues va a tener todos tus datos. Quién es el propietario, dónde está alojado tu empresa, a qué se dedica, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a suceder con una empresa jurídica, ¿correcto? Va a tener toda nuestra información. Entonces, para ser participante, postor, contratista con el Estado, requieres estar inscrito en este registro, ¿correcto? En la cual las contrataciones son mínimos a una UIT, 4.300 soles en este momento, ¿no? La presentación de documentación falsa o información inexacta ante dicho registro habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente. O sea, no podemos fraguar este documento. Este documento es nuestro DNI empresarial ante el gobierno. Entonces evitemos ser informales. Hagamos las cosas bien. Empecemos a transformar el país de una manera transparente, ¿no? Este registro nacional, ¿no? Como les había mencionado, registra a un sinfín de proveedores de distintos rubros, ¿correcto? En la cual van a servir como base de datos para futuros eventos que el gobierno tenga, ¿no? Acá, por ejemplo, una UIT es el significado de una unidad impositiva tributaria que básicamente cuesta, en este momento, 2020, 4.300 soles. Y esto está bajo una base legal, 380 del Ministerio de Economía y Finanzas. No olvidemos de que todos los años la UIT cambia su valor. Y eso está desde el año 90 y tantos. También les dejo la fuente donde ustedes pueden visualizar desde cuándo empezó este tipo de control. Ahí está la web. Ahí está la web para que ustedes puedan ingresar y ver cómo esta unidad impositiva tributaria en el tiempo fue incrementando su valor. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos con el Registro Nacional de Proveedores, en la cual aquí se pueden inscribir personas naturales, personas jurídicas, nacionales o extranjeras, proveedores de bienes y servicios, consultores de obras o ejecutores de las mismas, y la inscripción tiene una vigencia de 1 año, ¿correcto? Por pagar este derecho, pues tienes tiempo para que tú puedas postular en estos 12 meses a los distintos proyectos según tus especialidades, ¿correcto? Los proveedores son responsables de que su inscripción se encuentre vigente. Es decir, si ya te falta un mes o una semana, pues tienes que ir al toque y renovarlo, porque se te puede prender un proyecto interesante y tal vez puedas ganarlo, pero tú no lo tienes al día, entonces perdiste su oportunidad. ¿Correcto? Es importante de que nosotros, lo que estamos llamando pequeñas empresas o grandes empresas, pues tengamos en cuenta que los requisitos que se nos piden van a ser prácticamente nuestra forma de vida desde ese momento, porque tenemos que estar en constante renovación, en constante lectura, ¿ya? Estos proveedores deben mantener actualizada su información. Muy bien y clarito lo dice. O sea, no hay nada que inventar. Las normas están claras por el RNP. Y finalmente, a los consultores de obras se les asigna especialidades y categorías, ¿correcto? A los ejecutores de obras se les asigna una capacidad máxima de contratación en función a su capital social y a su experiencia de los 5 últimos años. Por ejemplo, miren, aquí en Cajamarca
Siempre pongo los ejemplos de Cajamarca, porque vivo aquí, y estamos viendo de que se va a realizar un proyecto de vivienda, pero que no cumple esta parte, pues. Esta empresa, aparte que no tiene experiencia, ¿correcto? Mínima de años para ejecutar tal o cual proyecto, tampoco tiene el rubro designado. La pregunta es cómo ganó, ¿no? Eso está ya en materia de discusión. Entonces, son cosas que nosotros como empresarios de la microempresa, de la gran empresa, tenemos también que ser conscientes, ¿no? Si queremos cambiar las formas de contratación, pues también nosotros pongamos un granito de arena para que la formalidad esté por encima de todo y puedas competir de manera adecuada. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí seguramente tienen algún aporte, alguna consulta que hacer, ya no a recepcionarlos. Mi nombre es Sergio Cáceres y ya saben, tienen mi correo electrónico, mi número de celular para que me puedan escribir. Muy bien, sigamos entonces y más adelante tal vez me hagan algunas preguntas o me pueden enviar correos electrónicos para que yo pueda responderles en el acto, para que puedan disipar sus dudas. Y finalmente, dentro del Registro Nacional de Proveedores, estas son las especialidades para los consultores de obras, ¿no? Que son básicamente consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines, consultorías en obras viales, consultorías en obras de saneamiento y afines, consultorías en obras electromecánicas, energéticas, de telecomunicaciones, entre otros, y finalmente consultoría en obras de represas, irrigaciones y o parecidos. Si se dan cuenta, tenemos un abanico de posibilidades para contratar con el Estado. Ahora que estamos en reconstrucción nacional, pues me imagino que van a solicitar distintos tipos de servicios, sino que hay que estar ya preparados, hay que estar ya listos con los documentos para empezar a licitar. No perdamos tiempo, empecemos a empaparnos. Justamente este curso es para que ustedes se motiven y puedan ya avanzar en este tipo de gestiones. No perdamos tiempo, todo es posible cuando uno quiere hacer las cosas. Y bueno, ¿quiénes son los principales afectados, ¿no? Los afectados por la incorrecta gestión de compras públicas. Pues nosotros, ¿no? Los ciudadanos, que no vamos a tener oportunidad de gozar de los servicios que deberíamos de tener. Y justamente se ve varios casos. Ya les había explicado de que se han construido hospitales que no existen, pero se ha gastado el dinero. Y ojo que hasta ya lo han presentado, ¿no? O tal vez han hecho proyectos que no tienen nada que ver con el desarrollo de una ciudad, como por ejemplo el parque en beneficio al sombrero, por ejemplo, en la cual tampoco se ve el valor. No sé cuál podría ser el valor ahí, tal vez turístico, pero el objetivo no es esa con los proyectos que nos emana el Estado. No olvidemos que es satisfacer las necesidades del ciudadano. Ese es el objetivo de los proyectos que se mandan a licitación a través de estas entidades, ¿no? ¿Dónde se visualiza esta incorrecta gestión de las compras públicas? No olvidemos que las compras públicas pueden ser bienes, servicios, obras. Justamente en la sociedad, miren pues, pueblos olvidados, niños tal vez que no tengan buena salud, tal vez ancianos que no tienen las comodidades necesarias, la falta de agua, calles mal hechas, entre tantas formas negativas que pueden corregirse con la buena ejecución de los proyectos, en beneficio de los ciudadanos, que somos todos nosotros. Entonces, esos son incorrectas formas de comprar en forma incorrecta por parte del Estado, ¿no? Y obviamente acá la supervisión es clave. Al final vamos a ver quiénes conforman este organismo supervisor en la ejecución de los proyectos, ¿ya? Y acá juega un papel importantísimo este espacio llamado Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, o el OCE,
Y es ahí donde nosotros vamos a comprar nuestro registro. Correcto. Este organismo básicamente regula y supervisa los procesos de contratación que realiza la institución pública, cautelando la aplicación eficiente de la normativa y promoviendo las mejores prácticas, tal y cual les estaba comentando. Este organismo nos va a ayudar a que las cosas realmente se hagan como debe de ser, y no como no debe de ser. Porque básicamente el objetivo de las contrataciones públicas es la satisfacción de las necesidades de la población. Eso lo tenemos claro, ¿correcto? Y básicamente, ¿qué es la OCE? Es el acrónimo de Organismo Supervisor de las Contrataciones con el Estado, que básicamente es un espacio que está adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que está encargado de ejecutar las políticas en materia de contrataciones con el Estado. Con ellas vamos a trabajar, en otras palabras. Es por eso la importancia que tiene este organismo supervisor dentro de la gestión de las contrataciones públicas como proveedores del Estado. Entonces, con ellos ustedes van a estar trabajando diariamente. ¿Listo? He visto también de que, muy aparte de que las situaciones que tiene la OCE están en línea, pues los distintos videos que nos muestra por distintas formas o preguntas, lo tienen todo resuelto. ¿Ya? Ustedes ingresan a su YouTube de OCE y van a tener información actualizada para que ustedes puedan ver qué es lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para postular o licitar con el Estado. Es importante ahora el mecanismo digital porque de alguna manera nos está actualizando diariamente en lo que respecta a la contratación en la gestión pública. Y básicamente, pues, dentro de las funciones de la OCE, pues, es velar y promover de que estos servicios públicos se cumplan a cabalidad, de proponer las modificaciones, emitir directivas, supervisar contrataciones con el Estado. Y básicamente aquí, dentro de la supervisión con el Estado, es básicamente supervisar de oficio, de forma selectiva y o aleatoria, a pedido de los métodos de contratación. Les había explicado algunos pequeños ejemplos que han pasado aquí en Cajamarca de manera lamentable, en la cual pues mucha gente sabía de la existencia de ese proyecto, pero que lastimosamente no existen. Pero ya es muy tarde, ¿no? Ya el gestor ya no está como alcalde o como gobernador regional, ya no están, ¿no? Entonces ya está sujeto a temas legales que seguramente ellos tendrán que acatar, porque fueron los responsables de ese tipo de proyectos, ¿no? Y cuando hablamos de velar y promover, básicamente está bajo la paraguas de la ley, ¿correcto? ¿Qué ley nos ampara? Entonces, todos los que somos proveedores vamos a estar sujetos a supervisiones inopinadas, porque es lo que tenemos que cumplir. Y cuando una empresa ya está lista, pues no tiene nada que temer. Sencillamente tiene que hacer las cosas como tal para que puedas cumplir el objetivo de poder hacer un proyecto en bien de tu sociedad. Y creo que ese es el objetivo de todo empresario, también muy aparte de ganar un sol. Dentro de las siguientes funciones, pues básicamente es administrar y operar el RNP, el Registro Nacional de Proveedores, en la cual les explicamos todo lo que tienes que hacer ahí, inclusive que lo tienes que renovar constantemente, ya que la RNP solo te sirve para un año. Entonces tienes que estar siempre a la expectativa de ver cuándo se te vence tu RNP, ¿ya? Obviamente tienes que administrar tu registro, tienes que administrar tu SEACE, tienes que acreditar instituciones arbitrales en la cual tú vas a estar siempre sujeto a una supervisión pública, porque eres ya una empresa del sector público, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ser conscientes de que una vez que ingresemos al sistema de la OCE, pues estamos sujetos a estar en constante supervisión, porque es el derecho. Es más, la misma sociedad debería estar en conjunto con esta institución para que se cumpla lo que se establece en la ejecución del proyecto. No sé si ustedes han visto cuando va a ejecutarse un proyecto, ponen ahí el nombre del proyecto grandazo, el tiempo de ejecución
quién lo va a construir y cuál es el tiempo de entrega. Todo el mundo lo ve, pero nadie lo controla. O cuando ya lo controlan, se dan cuenta que ya se escapó o se fue esta contratista. Y eso no debe suceder, porque no olvidemos que ustedes también forman parte de ese sistema. Ustedes pidieron tal o cual proyecto tal vez, ¿no? Entonces ya también estamos viendo las funciones de la OCE, que son básicamente velar para que estos proyectos se cumplan a cabalidad en una determinada región, ¿no? Finalmente, pues básicamente es implementar actividades de desarrollo de esta gestión en la contratación, desconcentrar sus funciones, ¿no? Básicamente es todo un sistema en el cual ustedes tienen que leer y analizar cada función para que ustedes sencillamente ya vayan introduciéndose en este mundo tan importante llamado gestión pública, ¿no? Específicamente contrataciones con el Estado. ¿Y cómo se realiza un proceso de contratación? Muy sencillo, ¿no? Para los que ya están licitando, pues me pueden dar fe de que vamos a preparar documentos, vamos a tener que emitir documentos porque ya nos enviaron un link de ingreso, porque todo es en línea ahora. Añades los documentos que te piden, añades tu cotización, ¿no? Lo mandas y en una cantidad de horas determinadas, automáticamente te dicen si has sido seleccionado o no. Ahí está el procedimiento de selección, y ahí te piden bastantes documentos. Te llama, señor, tiene esto, le falta lo otro, le falta lo aquello. Listo, no tienes el documento y dices, señor, ¿sabe qué? Muchas gracias, hasta acá nomás. O inclusive tú le puedes decir, ya no puedo más, creo que me retiro, ¿no? Entonces, ya vamos viendo que son 3 fases. El acto preparatorio, que es la documentación que tú vas a tener que sustentar, porque para eso te estás presentando. Vas a estar sujeto al proceso de selección de la OCE y obviamente, o del área que te va a evaluar, y obviamente la ejecución contractual, que es la ejecución del proyecto. Si es un restaurante, pues tendrá que dar alimentación a los médicos y a los pacientes en caso de COVID. Si es que es una ejecución física, pues se tendrá que ver si es que es un canal de regadío, una represa, etcétera, en la cual se ejecuta ya los proyectos y tienen un tiempo de vida. Es decir, puede ser de 90 días, de 120 días, en la cual tú vas a presupuestar todo lo que vas a realizar para ese tiempo. Nada se puede pasar acá. Por eso, cuando ustedes participen en este tipo de proyectos, cualquiera que fuese su naturaleza, pues asesórense con un buen contador, con un buen ingeniero, con un buen administrador, en la cual planifiquen el proyecto. No lo hagan adivinando los precios. Por eso tenemos el Internet y también tranquilamente ustedes podrían estar investigando los precios en sus distintas regiones. ¿Cuáles son los impedimentos para contratar? Y es justamente lo que les decía, ya agilizando la exposición. En el ámbito local, básicamente, en todo proceso hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, el presidente y vicepresidente de la República, los congresistas, los ministros y viceministros del Estado, así como los vocales de la Corte Superior y los titulares del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos. Si se dan cuenta, ese es el primer nivel, que no pueden contratar con el Estado. Es decir, no pueden hasta antes de 12 meses. Luego tenemos en el ámbito regional, básicamente a los gobernadores y vicegobernadores, entre otros personajes que están trabajando o han trabajado en esa gestión. Seguidamente, desde el ámbito de la jurisdicción, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo por los jueces de Corte Superior de Justicia y los regidores, alcalde y regidores, ¿no? Está bien clarito, ¿eh? ¿Quiénes son los que no pueden participar? Y si ustedes se enteran que alguien está en este proceso, pues automáticamente ustedes pueden ganar con un reclamo tal vez, ¿no? Porque las cosas son claras. Acá lo está diciendo quiénes están impedidos a no contratar, ¿no? En el ámbito de la entidad, básicamente están los directores y gerentes de las empresas de los estados, es obvio, los funcionarios públicos, los empleados de confianza, entre otros que están dentro de la disposición 13 de esta normativa, ¿correcto? Entonces, si vamos viendo, son varios los actores que tampoco pueden participar en este tipo de acciones. Así como el gobierno nos da muchísima facilidad, pues también pone parámetros para que algunas personas no puedan ingresar y participar en este tipo de proyectos, ¿correcto? Acá me parece algo importantísimo
que, por ejemplo, los principales personajes como el presidente, los congresistas, los vocales de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, no puedan participar. Y está bien porque sería injusto de que ellos, ya saliendo de sus respectivos trabajos encargados por la sociedad, pues puedan estar visitando, ¿no? Sería algo injusto. Sería algo injusto. Así que ahí creo que está perfectamente bien, así como que tampoco pueden utilizar ese tipo de oportunidad los gobernadores, los vicegobernadores, ¿no? Los consejeros, ¿no? Los jueces de Corte Superior de Justicia y los alcaldes y regidores. Me parece perfecto. Entonces nos dan oportunidad también para que los microempresarios pues tengan la oportunidad de participar en forma eficiente en este tipo de concursos públicos, ¿no? Entonces también vamos viendo que dentro del ámbito del proceso de contratación, ojo, ya sean personas naturales y jurídicas, básicamente no pueden participar aquellas personas que están elaborando las bases. O sea, no pueden ser juez y parte, ¿no? Los que están seleccionando y evaluando las ofertas de un proceso de selección, o los que sencillamente autorizan los pagos. Es decir, no pueden participar los que están en estos espacios. Entonces, creo que es muy importante de que nosotros también conozcamos qué es lo que tenemos que controlar y supervisar como participantes de este tipo de encargaturas. Y por ejemplo, acá otro punto en la cual nos dice que no pueden participar o contratar son los que tienen extensión por parentesco. Es decir, el cónyuge, el conviviente, parientes cercanos de estas personas que están dentro de estos establecimientos públicos. Es decir, no pueden participar. Si yo soy el jefe del área del OCE, pues no puede participar mi hermano, pues, caballeros, no puede participar, ¿correcto? Y también no puede participar participación en personas jurídicas, es decir, personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido una participación mayor al 5% de participación del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. Si se dan cuenta, hay muchísimas personas que están impedidas a contratar con la gestión pública, ¿correcto? Entonces, si ustedes ya, por ejemplo, estuvieron o están en este tipo de disyuntivas, pues eviten participar porque les van a eliminar, ¿no? Así de sencillo, porque ustedes ya tienen un código. Así que tenemos que leer antes de participar en un tipo de contiendas para el sector público, ¿no? Seguidamente tenemos la vinculación en personas jurídicas sin fines de lucro y la vinculación por gestión en personas jurídicas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos varios tipos de personas que no pueden participar en este tipo de contrataciones con el Estado, en la cual de alguna manera pues le daña, ¿no? Le va a dañar a la transparencia que dentro de su conformación pues le están mencionando para este tipo de actividades, ¿no? Y obviamente pues los que están inhabilitados tampoco no pueden participar porque están inhabilitados, pues habrán hecho algo negativo en su momento respectivo, ¿no? Y obviamente la vinculación con personas jurídicas inhabilitadas. Entonces no hay que hacernos problemas donde no existen los problemas. Sencillamente cumplamos lo que dice las normativas antes de participar. Por eso es importante tener un asesor contable, un asesor legal, para que les diga lo bueno y lo malo de lo que tú vas a realizar más adelante, porque no te olvides que vas a tener que invertir. Y cuando ya estés dentro de la ejecución, ponte que a sabiendas lo hiciste. Y ahí tranquilamente se te viene todo el peso de la ley. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado y es por eso que aquí el asesoramiento, la investigación de tal o cual proyecto es importante. A veces por ganar un sol arriesgamos todo y creo que ese no es el objetivo tampoco de un empresario de la microempresa o gran empresa, ¿no? Entonces tenemos que también ser conscientes de nuestras competencias y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y otro impedido básicamente es la vinculación con personas jurídicas inhabilitadas. Es decir, con empresas que
de alguna manera han sido observados en algún tiempo, pero que lastimosamente ustedes pues los están invitando a que sean sus socios o qué sé yo, y ahí también tienen ya un punto en contra, ¿no? Entonces creo que estos puntos ustedes tienen que tenerlos en consideración. Son 11 puntos que tienen para ver quiénes no pueden contratar con el sector público. Toda la teoría está ahí, es cuestión nomás de que ustedes la lean de una manera pausada y entendible, ¿no? Y si es que no lo entienden, pues también está ahí la página web, que todo está en la OCE, ¿no? Todo está en los TDRs, así que tranquilamente ustedes pueden empaparse e inclusive indagar más sobre estos aspectos. Tal vez hay información que ya se actualizó porque también todos los días se está actualizando estas normas, en la cual ustedes también pueden contribuir con el curso enviándonos un correo electrónico y nosotros en la siguiente podríamos estar aumentando su aporte, en la cual eso le da el valor del curso, ¿no? Y bueno, como ya les iba mencionando, pues hay varios aspectos que impiden contratar con el Estado y un aspecto importante son las personas condenadas por delitos. Pues eso es obvio, no pueden, ¿no? Los socios comunes y bueno. Y finalmente, dentro de todo este proceso de lo cual hemos hablado desde la base legal de la contratación con el Estado, hemos hablado el principal mecanismo que es la OCE como articulador de esto, hemos hablado sobre las contrataciones propiamente hablando, y obviamente quiénes pueden contratar y cuál es la ley que mantiene todo este asunto, pues vamos llegando a la parte final y más importante, que también se tiene dentro de este sistema al Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas, que es muy importante el control. Dentro de la administración es muy importante el control y este es el punto de control, en la cual la misión de este consejo es detectar y denunciar el fraude, colusión y corrupción en las contrataciones con el Estado. ¿Quiénes la conforman? Ojo, pregunta para su examen. ¿Quiénes la conforman? El Ministerio de Economía y Finanzas, que la preside, la OCE, que es el organismo supervisor, el INDECOPI y la Dirección Nacional de la PNP, ¿no? Que también vimos que también por ahí tuvo sus problemillas meses atrás. ¿Y cuáles son las funciones de este Consejo Multisectorial? Es básicamente acceso de información sobre contrataciones de entidades, proveedores o terceros, solicitar testimonios, proveedores o servidores públicos y mantener la investigación hasta su conclusión bajo reserva. Si se dan cuenta, este comité tiene una función importantísima de las contrataciones públicas. Así que no se olviden, la preside el MEF, acompañado del OCE, el INDECOPI y la Dirección Nacional de la PNP. ¿Correcto? Muy bien, creo que hasta aquí ya estamos llegando al final de este interesante curso. Se ha resumido esta parte importante porque sí me interesa de que muchos de ustedes ya se interesen en visitar con el Estado. Por lo tanto, se puede decir que las contrataciones públicas es el instrumento que tiene el gobierno para contratar con proveedores, sean personas naturales o jurídicas, que cumplan requisitos establecidos para contratar con el sector público de manera transparente y eficiente, en la cual el presupuesto de todos los peruanos pues esté bien ejecutado, ¿no? Este es el resumen que les puedo dar de todo lo que hemos tratado, básicamente, ¿correcto? Y finalmente, ya llegando al punto de nuestras conclusiones, que también siempre lo hacemos, es que dentro de estas conclusiones tenemos 3 puntos importantísimos. Para contratar con el Estado, solo se necesita ser una empresa formal, sea natural o jurídica. Ojo, empecemos a ser formal, ya sea como persona jurídica o natural, nuevamente hablando. Luego, uno de los requisitos principales que todo postulante debe de contar o tener o adquirir es el Registro Nacional de Proveedores, en la cual te va a permitir participar en este tipo de contrataciones con el Estado. Si tú no tienes este documento, pues te vas a perder la oportunidad de contratar con el Estado. Así de simple. Finalmente, el objetivo de las contrataciones con el Estado es que los procesos sean transparentes y eficientes.
Entonces, mis estimados participantes de este importante curso de gestión pública, vamos viendo de que las contrataciones con el Estado sí es importante. Solamente es cuestión de que nos pongamos las pilas y empecemos a darle ese valor agregado de la formalización a nuestra empresa y obviamente cumplir con los requisitos que nos emana la ley. Entonces, con esto yo ya estoy terminando el curso para que ustedes puedan resolver su prueba de este tema, que es sencillo, 5 preguntas en la cual se les están dando las preguntas según el curso, y la cual también lo puedan responder. Más bien los invito a que lean siempre los links que les pongo en los distintos temas para que ustedes se informen de mejor manera en las webs de cada institución pública que estamos analizando. Bueno, como ustedes ya saben, mi nombre es Sergio Cáceres, que es responsable de este curso. Bueno, algunas preguntas por parte de ustedes ya para retirarnos de la presente sesión. Las preguntas también me las pueden realizar a mi correo electrónico, ¿no? Ahí está mi correo electrónico y también está mi número de celular WhatsApp para que ustedes me puedan consultar algún punto. Y si tienen algún aporte, por favor, háganmela llegar, que gustoso lo estaré recibiendo para mejorar la calidad del curso. Bueno, si no tienen nada más que decir, pues muchas gracias a CAMEX y gracias a ustedes por estar presentes siempre todos los días en este importante curso de la gestión pública, ¿no? En la cual se convierte ya en una herramienta muy importante para todas aquellas personas que quieran ya ingresar al sector público o sencillamente ser proveedores de esto. Muchísimas gracias, pasen un buen fin de semana y nos vemos el lunes a las 9 de la mañana, siempre por este medio. Nuevamente, mi nombre es Sergio Cáceres. Hasta luego.